Vamos a continuar con el proyecto y lo que vamos a hacer ahora es una introducción a los scripts. Los scripts serán pequeñas piezas de programación que determinarán el comportamiento de los GameObjects y del juego en general. Para crear nuestro primer script, con el objetivo de tenerlo siempre todo ordenado, vamos a crear una nueva carpeta que vamos a llamar scripts, y aquí dentro vamos a crear un nuevo C# script que vamos a dar el nombre de, por ejemplo, saludo. Es muy importante que en el momento en que hayáis definido el nombre de un script no lo cambiéis, porque realmente lo que estamos haciendo es creando una clase. Aquí tenemos el código, que después lo abriremos y comentaremos en detalle, el código que se genera automáticamente y, como podéis ver, public class saludo. Si yo ahora, por ejemplo, le llamo hello, ¿qué sucede? Que aquí ha cambiado el nombre, aquí no, y esto nos dará un error. Entonces, recordad siempre que si tenéis la necesidad, porque os habéis equivocado, de modificar este nombre, también tenéis que hacerlo aquí. Vale, ya tenemos un script creado. Recordad que C# será el lenguaje que utilizaremos en Unity. Es un lenguaje orientado a objetos. Los conceptos ya los visteis el año pasado y estuvisteis trabajando un poco con él. Recordad que algunos de estos conceptos básicos son clases, objetos, herencia, métodos, funciones. Bueno, a veces le llamamos métodos, a veces funciones, depende un poco del lenguaje de programación que estemos utilizando, propiedades, etc. Vamos a poner este primer ejemplo a ver cómo funcionaría un script que nos salude. Se llama hello, pues vamos a hacer doble clic y ya os he comentado lo primero que tenemos que hacer. Como hemos cometido el error, entre comillas, de cambiarle el nombre, es venir aquí y hacer que coincida. Vale. Pues como podéis ver, al abrir Visual Studio estamos enlazados con el proyecto. Eso significa que todo está bien. Aquí podemos ver pues la carpeta assets con la carpeta scripts y tenemos un esqueleto mínimo de nuestro script. Fijaros, algunos comentarios. Bien, pues estos usings hacen referencia a librerías que va a utilizar nuestro código. Estas son las por defecto. Por ejemplo, pues cuando más adelante veamos cómo programar la interfaz de usuario, pues nos obligará aquí a utilizar esta nueva librería para que reconozca las órdenes relacionadas con la interfaz de usuario. Ahora no me hace falta, la puedo eliminar. Como os decía, cada script realmente lo que hace es crear una nueva clase, y en este caso he creado la clase hello, que hereda, los dos puntos significa que hereda de MonoBehavior. ¿Qué significa MonoBehavior? Pues MonoBehavior es una clase de Unity que nos da toda una serie de estructura base para todos los objetos. Por ejemplo, fijaros que tiene definidas las funciones start, update, fixed update, let update y aquí unas cuantas más. ¿De acuerdo? Que ya iremos viendo, unas cuantas, bastantes. Entonces, gracias justamente a que está heredando de MonoBehavior y de que MonoBehavior ofrece start y update, daos cuenta cómo aquí nos está ya poniendo estas dos funciones para que empecemos a trabajar. Son dos funciones muy importantes. La función start es una función que se ejecutará una única vez al principio del juego. Bueno, o al principio de la escena, ¿vale? Cada vez que empiece una escena, todos los objetos que tengan un start ejecutarán el código que veamos aquí escrito. Mientras que update, todo el código aquí contenido se ejecutará cada fotograma. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner aquí print
Hello World, que sería como el saludo básico que muchas veces encontraréis en el primer ejemplo de los lenguajes de programación. Vamos a grabar, aquí tenemos el icono para guardar, pero fijaros que como lo vais a hacer 100 millones de veces, es la primera hotkey que debéis aprender, Control S. Daos cuenta como aquí tenemos un pequeño asterisco, nos indica que este fichero no está grabado, y en el momento en que pulso Control S, desaparece. Vale, pues ya tenemos un script. Print lo que hace es mostrar por la consola el mensaje que indiquemos aquí, en este caso Hello World. Vamos a ver qué es lo que sucede. Venimos a Unity, está compilando lo que hemos hecho, le doy al play y pues no vemos que suceda nada. ¿Por qué? Bien, porque igual que pasaba en el primer vídeo cuando nosotros creamos estos GameObjects, ya hemos definido un script que hace una cierta tarea, pero no ha salido a escena, no está asociado a ningún GameObject. Yo, por ejemplo, se lo podía poner a Pickup o a UFO o a tablero, ¿vale? Pero, bueno, como me gusta tener las cosas ordenadas y esto es un script genérico, aunque sea de ejemplo, que no va asociado a ninguno de estos GameObjects, no tiene nada que ver con el tablero ni con el player, pues voy a crear un nuevo GameObject, por ejemplo, createEmpty, que le voy a llamar scripts. Estos especiales me gusta ponerlos en mayúsculas para que se distingan, ¿no? Es optativo esto, y se lo asocio, ¿vale? Fijaros que ahora ya este GameObject tiene asociado un componente que es el script. Por lo tanto, cuando el programa se inicie, detectará este script y lo ejecutará. ¿Qué es lo que hará? Pues al iniciar tiene que escribir Hello World. Vamos a probarlo. Vamos aquí, le doy al play y parece que no haya sucedido nada, pero si nos fijamos aquí abajo, Hello World. Aquí abajo tenemos la última línea de la consola, pero si pulsamos en la consola, aquí está, a las 18:53:37, el programa me ha obligado a escribir Hello World. ¿De acuerdo? Paramos nuestro juego, venimos al código y ahora vamos a mover esto de línea. Vamos a ponerlo en la línea 17. He hecho copiar, quería hacer cortar. De hecho me he dejado el punto y coma a propósito porque quiero que se genere un error, Bien, entonces venimos ahora a Unity, le voy a dar al play y me dice todos los errores tienen que ser arreglados antes de ejecutar el juego. Y aquí en la consola aún conservo el Hello World de antes y me dice, oye, en el script Hello CSS, en la línea 17, se esperaba un punto y coma, ¿vale? Esos mensajes ya iréis viendo que algunos son claros, como este, es conciso, directo, nos dice dónde está el error, ¿no? Pero otros, pues bueno, poco a poco hay que ir entendiendo qué es lo que nos está diciendo, Bien, venimos aquí, en la línea 17, columna 30, fijaros que también está marcado esto en rojo. Dice, yo no espero esto, aquí espero un punto y coma, vale. Es este punto y coma de aquí. Este no le molesta, esto es como una línea vacía, no da ningún error, pero vamos a quitarlo. Control S, grabo, volvemos a Unity, le damos a play. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Lo que sucede ahora es que, fijaros, Hello World, hay 32, hay 33. Cada fotograma que está sucediendo en mi juego, ¿vale? Está escribiendo este mensaje. Fijaros que ya me indica que ya lo he escrito más de 999 veces. Cuando empieza aquí nos indica el número de veces, pero como los fotogramas van tan rápidamente, 2, 3, 50, 200, 500, ¿vale? Bien. Atención, porque si alguno de vosotros tiene activado el modo colapse, ¿qué es lo que sucede? Que cuando le doy al play, parece que solo me lo hago una vez, pero no. ¿Veis aquí?
Con el collapse me dice todos los mensajes que sean iguales, no me los pongas en líneas diferentes, ¿veis? Ahora me dice, ya he escrito 7000 veces Hello World. Muy bien, pues esto sería la estructura básica de un script. Hecho esto, pues bueno, ahora lo que podríamos intentar hacer es empezar a escribir un script ya que haga alguna cosa un poco más decente. Puedo, si quiero, eliminar este GameObject porque no lo vamos a utilizar. Y, pues, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Uno muy sencillo. Vamos a hacer un controlador de pickup, ¿vale? Vamos a llamarle este script de aquí. Lo voy a conservar para tenerlo en mis apuntes. Vamos a crear ahora un script que le voy a llamar scr pickup. No puede contener espacios en blanco ni caracteres especiales, ¿de acuerdo? Utilizar solamente terminología sajona, es decir, no pongáis ñes, c trancadas. Ahora la realidad es que C# lo permite, pero es un inconveniente. En este mundo globalizado es muy posible que en un proyecto intercambiéis información con gente de otros países. Imaginaros que alguien utilizase caracteres pues rusos o del alfabeto alemán. ¿Cómo ibais vosotros a repetir ese nombre, ¿no? Con un carácter que no tenéis en vuestro teclado? Pues lo mismo si le ponéis una ñ a alguien de fuera de aquí, ¿no? Que no va a tener el teclado. Bien, ¿y qué es lo que queremos hacer ahora? Queremos hacer que nuestro pickup gire. Muchas veces programar en Unity va a ser acceder a las propiedades, a los componentes de los objetos, acceder a estos componentes y modificar sus propiedades o llamar a alguno de sus métodos. En este caso queremos hacer que gire, ¿no? Bien, pues tenemos el componente transform, que hace referencia a posición, rotación y escala, y a sprite renderer, que hace referencia a la imagen que muestra. Parece claro que el componente que debería atacar es el transform, y si tenemos position, rotation y scale, pues la rotación. ¿En qué eje? Recordad, eje X, eje Y es el vertical y el Z sería el que atraviesa la pantalla, por lo tanto queremos rotarlo en el eje Z. Si os dais cuenta, al mover yo esta propiedad, nuestro pickup ya está girando. Pues esto es lo que tenemos que hacer con programación, acceder a esta propiedad de este componente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues fijaros, si yo quiero conocer qué es lo que me ofrece este componente a nivel de programación, aquí tengo un icono, el interrogante, le puedo dar y fijaros que ahora estoy en el manual de Unity donde me dice qué es el transform, para qué sirve, un poco a nivel teórico, el sistema de coordenadas, que puede tener hijos, limitaciones, escalado, etc. Y también podemos pasar al apartado de scripting, al apartado de programación. Aquí tenemos un ejemplo y fijaros, muy importante, si recordáis de la programación orientada a objetos, las clases tienen propiedades y tienen métodos. ¿Qué serían las propiedades? Pues por ejemplo, imaginaros, en la clase coche, una propiedad puede ser el color, la velocidad máxima, el cubicaje, el número de ocupantes, es decir, adjetivos, características, ¿no? Mientras que los métodos son acciones: acelerar, frenar, girar, derrapar. Existe la convención de que las propiedades las vamos a escribir con la primera letra en minúscula y los métodos siempre en mayúscula. Por lo tanto, cuando veáis rotate y yo os pregunte qué es una propiedad o un método, ya lo tenéis que saber. Primero, porque está en mayúsculas y eso significa que es un método, y segundo, porque es una acción, un verbo: rotar, mirar, rotar alrededor de, establecer el padre, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces yo ahora aquí tendría que mirar entre las propiedades y los métodos que me permite girar el objeto, y aquí pues justamente ya hemos visto rotate. Fijaros que todo esto es lo que nos ofrece el transform, que es el componente más básico de cualquier objeto. Fijaros todas las propiedades, métodos
que tenemos disponible. Pues bien, cuando yo puse el rotate, aquí venimos a la explicación de cómo podemos nosotros utilizar la orden rotate, y después de qué manera podemos usarla. Fijaros que podemos utilizarla de esta forma, ¿vale? Podemos utilizarla de esta forma, podemos utilizar, es decir que con todo lo que habéis visto antes, cada función, por ejemplo en el caso del rotate, se puede utilizar de 6 maneras diferentes, ¿vale? Ahora lo veremos, Bien, pues entonces, una vez yo ya he averiguado qué es lo que quiero hacer y cómo lo debo hacer, a qué componente debo atacar y a qué propiedad, vamos a intentar ponerlo en práctica. Si yo pusiese el rotate aquí, en el start, recordad que solamente giraría un fotograma, el primero. Como quiero que gire constantemente, hay que ponerlo en el update. Hemos dicho que quiero acceder al componente transform, pues nos ponemos a escribir TRA, fijaros, ya lo tengo aquí, transform. Cuidado, debemos escoger el que está en minúsculas, ¿vale? El transform en minúsculas hace referencia al transform del pickup, al del objeto. Pues si le doy al tabulador, ya está seleccionado. Ahora le doy al punto y aquí nos aparecen todos los métodos y propiedades que tenemos. ¿De acuerdo? También nos sirve como ayuda cuando no recordamos muy bien cómo se llama. Aquí tendremos el rotate. Recordad que si yo me pongo a escribir R, O, T, ya lo tenemos aquí. Bajo con el cursor, aquí tenemos rotate. Y cuando le doy al tabulador, bueno, aquí ya me está indicando, se puede utilizar de esta forma, indicando con un vector 3 la cantidad de giro y relativo a qué, y hay 5 sobrecargas, es decir, en total 6 maneras de utilizarlo. Cuando yo ahora le dé al tabulador, si no lo quiero escribir del todo, le doy al tabulador, abro paréntesis, porque siempre los métodos llevan los parámetros entre paréntesis, y fijaros que me dice aquí, 6 formas de utilizar. Ahora yo tengo que mirar la que más me convenga, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le vamos echando un vistazo para ir rápido, voy a ir a que me interesa. Esta es la que imagino que nos vamos a sentir todos más cómodos, en la que yo le digo que quiero rotarlo, qué cantidad en el eje X, qué cantidad en el eje Y y qué cantidad en el eje Z. Pues entonces, vengo aquí y le digo que 0 en el eje X, 0 en la Y, y pues no sé, vamos a poner 15, a ver qué cantidad es, no sé si será mucho o poco en la Z, y punto y coma para acabar la orden. Fijaros que no aparece nada en rojo que indique que hay un error, pues grabo con control S, venimos aquí, le damos al play y como espero que ya todos imaginaseis, no pasa nada. ¿Por qué? De nuevo lo mismo, tenemos un actor, pero un actor que no está asignado a ningún GameObject. Pues se lo voy a arrastrar aquí, a este pickup, ¿vale? Fijaros que si ahora lo selecciono, aquí ya me dice que tengo el script asociado, le damos a dar al play, y fijaros, bueno, pues he puesto 15 y 15 va a una velocidad desorbitada. Eso por un lado, ya lo arreglaremos. Por otro lado, ¿qué está sucediendo? Pues que solamente se mueve uno. Bueno, pues todo esto son conceptos básicos que vamos a trabajar ahora. Yo a lo mejor ahora, en vez de 15, quiero ponerle aquí que la velocidad sea 10. Grabo con control S, venimos aquí, le doy al play, y sigue siendo demasiado rápido. Y bueno, ahora tenemos que ir probando hasta encontrar el punto óptimo. Esto es lo que se denomina balanceo de un juego. Evidentemente que el balanceo no hace referencia de forma así exclusiva a girar un objeto, El balanceo hace referencia a establecer los parámetros del juego pues para que sea jugable, ¿no? Es decir, por ejemplo, el balanceo, pues hecho un juego de fútbol, pues definir la velocidad que tiene un jugador, la capacidad de dribbling, la puntería, la visión de ataque, etcétera. Es decir, si el juego es muy fácil y lo pasamos sin ningún esfuerzo, no tendrá ningún aliciente, y si es muy difícil, tampoco, porque será imposible, ¿no?
Entonces existen esas ciertas variables que yo quiero ir balanceando, quiero ir tocando hasta encontrar el punto óptimo. Y con este ejemplo del giro os lo voy a enseñar cómo se hace. Mirad, yo aquí he establecido un número que cada vez tengo que ir cambiando. Bueno, pues como ya sabemos algo de programación, en vez de un número yo puedo poner aquí una variable, por ejemplo una variable del tipo float bell, ¿de acuerdo? Y que le digo que inicialmente sea de 10. Y entonces aquí, en vez de decirle que me gire a velocidad de 10, le digo a velocidad bell. ¿De acuerdo? Ahora está haciendo lo mismo, pero si a esta variable de aquí antes yo le escribo serialize file, ¿de acuerdo? Es un campo serializado. ¿Qué es lo que vamos a obtener con esto? Fijaros, grabo, venimos al juego, le doy a play, y si ahora selecciono mi pickup, fijaros cómo aquí en el script me aparecen estas variables serializadas, velocidad, y por lo tanto yo ahora puedo empezar a modificarlo hasta encontrar el punto óptimo, ¿entendéis? Sin tener que parar, cambiando, grabando, ejecutando. Y mira, pues me gusta el valor, pues, a ver, 1.2, no, un poquito más lento, pues 0.8. Vale, este es el valor que quiero que tengan, ¿de acuerdo? Como ya os dije anteriormente, si nosotros, mientras estamos en modo play, hemos hecho alguna modificación, esto se va a perder, ¿eh? Por lo tanto, cuando yo ahora aquí le dé al play, nos vuelve a poner 10 y tiene que ser aquí que manualmente yo ponga 0.8. Y hay que cambiarlo aquí, ¿eh? Que yo ahora lo modifique aquí dentro, no tendrá ninguna alteración en la velocidad de giro. Bien, ahora la segunda cuestión que habíamos planteado, ¿por qué solamente gira este? Porque yo le he asignado el script a una instancia del pickup, no al prefab, ¿de acuerdo? Bueno, esto no es ningún problema, se puede hacer de las dos maneras. Si yo lo he hecho a la instancia, que es esta, y ahora quiero que el cambio que he hecho en este ejemplo se aplique a todos, recordad que era overrides apply all. Le damos al play y ya tengo todos los pickups girando en la misma dirección, a la misma velocidad. Evidentemente, recordar, si ahora quiero que uno sea especial, pues puedo alterarlo de forma individual. Este, como es extra puntos, pues vamos a hacerlo más de un color diferente y que gire más rápido. Venimos aquí y que gire a la velocidad al doble, por ejemplo a 1.6. ¿De acuerdo? Le damos al play. Y ahora, atención, utilizando un poco más el rizo, pues yo podía coger y este pickup 1, podemos cambiarle el nombre y ponerle pickup extra, por ejemplo, e incluso podríamos hacer un prefab, ¿vale? ¿Qué quieres? ¿Crear uno nuevo o una variante? Una variante de prefab. Así ya tenemos aquí la posibilidad de poner pickups extras y pickups normales. Muy bien, daos cuenta que poco a poco nuestro escenario se va llenando de objetos. Aquí no tenemos la posibilidad de crear carpetas, pero sí que puedo crear un empty, un GameObject vacío, create empty, que yo le puedo llamar pickups, pickups, y que vamos a utilizarlo de carpeta. Por lo tanto, yo arrastro estos pickups aquí para que sean sus hijos y tenemos ya nuestro escenario mucho más organizado. La cámara, el tablero, el UFO y aquí los pickups. Es decir que
no hay carpetas, pero sí podemos utilizar GameObjects vacíos como contenedores para obtener otros objetos. En estos momentos, con esta orden de aquí, le estamos diciendo que gire a 10 grados por fotograma. Por lo tanto, si mi ordenador es muy rápido y mi juego va a 60 fotogramas por segundo, irá a una velocidad mayor que en un ordenador lento con poca capacidad o en un móvil que a lo mejor pueda ejecutar el juego solamente a 10 fotogramas por segundo. Esto no es un efecto deseado, no sería muy grave en un pickup que gira, pero imaginaos en la velocidad de desplazamiento de un jugador, ¿no? Para resolver esto y para hacer que estos movimientos sean independientes del tiempo, se hace multiplicando por time delta time. Fijaros, time es una clase que nos ofrece Unity con la propiedad delta time. Pues sin entrar ahora en detalle de qué es lo que hace, sí que os comento que el resultado es el que os acabo de decir. Al multiplicar velocidad por time delta time pasamos a grados por fotograma a grados por segundo. Por lo tanto, si yo le digo que se mueva a 360 grados por segundo, será independiente de la máquina que sea. Una máquina muy lenta hará un movimiento más brusco y una máquina muy rápida más suave, pero en ambos casos se moverá a 360 grados por segundo. Vamos a verlo. Grabo, venimos aquí, le damos al play. Uy, ahora parece aparentemente que no se mueve nada. ¿Por qué? Claro, fijaros que ahora le estoy diciendo que se mueva a 1,6 grados por segundo. Eso es una cantidad ínfima, ¿eh? Fijaros si lo aumento, por ejemplo, ¿veis? Ahora ya se está moviendo a 60 grados por segundo. Vamos a decirle, por ejemplo, media vuelta por segundo, 180. ¿Veis? Como 1, 2, 3. Aparentemente ya va a esta velocidad, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues venga, le podemos decir que sí, que me gusta estos 180. Pues vamos a modificarlo ahora aquí, va. En los pickups extras, vale, le demos 360 para que sea más rápido. Y en los pickups normales a 180. Y ahora ya sí que hemos convertido la velocidad de giro en un valor independiente de la máquina. Es algo que necesitamos hacerlo así, ¿eh? ¿Está claro? Muy bien.